Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden. Saludo en ustedes, congregados en esta histórica plaza, que a lo largo y lo ancho del país quieren vivir un tiempo mejor. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación, para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. Muchos cariños a tu familia, sé que has tenido un hijo, te felicito, cariños a Laura y a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche, que es una audiencia vasta, importante. Y anticiparles que a partir de mañana estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cabal. Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, Hemos debido adoptar medidas extraordinarias preservando sus salarios y jubilaciones. que van a tener una vigencia de 90 días. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar. Para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos, Que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos. en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Estamos ganando la batalla. Primer amparo, las medidas judiciales. Escuche. Un abogado presentó una acción de amparo ante la Cámara en lo contencioso administrativo contra el decreto presidencial que permitió la inmovilización de los depósitos en bancos y demás inversiones particulares. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. ¿Qué pasó? Bueno, estaban las persianas bajas, totalmente cerrados. Y bueno, y las levantaron, sí, vos la ves, están todas rotas las persianas, los vidrios. Ellos llevaron de todo. ¡Que nos devuelvan la plata que nos robaron! ¡Están reprimiendo, hijos de puta! El corrido de nuevo, con tiro de mano de goma. Ahí ataca la caballería. A todo galope por la diagonal norte. Un grupo de 12 caballos y policías sobre la diagonal norte. El otro grupo a todo galope sobre la avenida de Mayo. Palo va, palo viene. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué le pegan, detenido? ¿Por qué le pegan, detenido? Y he visto una gran agresión que se posesionó de la ciudad. ¡Este es el pueblo! ¡Que te quiere echar, caballo! ¡Devuelvan la guita! ¡La gente se está cagando de hambre! Da la impresión que el señor presidente no se ha dado cuenta de lo que ha pasado todavía en el día de ayer. Me dirijo a cada dirigente, radical, peronista o de otros partidos, a acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias. El cambio de gobierno y la incorporación de dirigentes justicialistas, ¿para qué? Si es para apoyar este modelo, que yo creo que ya está terminado, evidentemente que no cuenten con nosotros. ¡Déjanos vivir en paz! ¡Alberto Márquez! ¡Rubén Darío! ¡Gustavo Benedetto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!
decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Primero, aceptar la renuncia presentada por el ciudadano doctor Fernando de la Rúa del cargo de presidente de la Nación Argentina, a partir del 21 de diciembre de 2001. Ramón Porta ingresó como presidente a la Casa de Gobierno pasada la 1 de la tarde. Fue guiado al despacho presidencial para firmar el decreto por el cual se hizo cargo provisoriamente del país. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. En estos momentos firma y se transforma en oficial, asumiendo como nuevo titular del Poder Ejecutivo Nacional el actual presidente de la Cámara Baja del Congreso, Eduardo Oscar Camaño. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. A 20 años de la crisis del 2001, el abismo más profundo, institucional, económico y social. Diciembre de 2001, la Navidad más triste. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. Aquel diciembre está latente en la memoria de los argentinos porque fue violento, desesperante, caótico. Después de 2 décadas, sus fantasmas continúan agitándose cada último mes del año. En cada diciembre se acentúan los temores a los saqueos y el gasto social se incrementa para contener los malos humores sociales. En 2001, la pobreza alcanzaba más del 38% de la población y un año después se disparaba al 57%. La historia registra episodios que marcaron el gobierno de la Alianza. La renuncia de Carlos Chacho Álvarez el 6 de octubre de 2000 por presunta corrupción en el gobierno de Fernando de la Rúa. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. La derrota oficialista en las legislativas de octubre de 2001, tras las cuales el PJ tomó el control de ambas cámaras. El 15% del padrón votó en blanco, nulo o impugnado. Prevaleció el voto bronca. El corralito de Domingo Cavallo. Esta restricción al retiro en efectivo es simplemente transitoria y es para proteger los ahorros de la gente. El paro general de la CGT y la CTA. Acuerdo entre Rodolfo Daer y Hugo Moyano, titulares de las dos CGT, acaban de declarar un paro para el próximo jueves 13 de diciembre. Se espera que en las próximas horas cada central obrera defina las modalidades de esta medida. Los cacerolazos de la clase media, las protestas en los bancos, los cánticos para que se vayan todos, los 7 días de saqueos a comercios. Señora, ¿qué es lo que se lleva? Cosa de comer. Y vamos a hacer más todavía, vamos a hacer peor. La declaración del estado de sitio. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país. Las 39 muertes por la violenta represión policial. El helicóptero de Fernando de la Rúa y los 5 presidentes en 11 días son hitos marcados a sangre y fuego en la memoria argentina. Domingo Cavallo y Eduardo Duhalde fueron protagonistas centrales de aquellos tiempos convulsionados.
El ex ministro de Economía y padre de la convertibilidad asumió el 20 de marzo de 2001 con alta imagen positiva, pero después de la instauración del corralito fue el centro de la furia popular. Entrevistado por Cadena 3, Cavallo no se arrepiente de las medidas que adoptó y culpa a Eduardo Duhalde por haber desmantelado su plan económico en 2002. Yo hice todo lo que cabía hacer en ese momento. No se puede decir yo tendría que haber hecho esto o aquello. Sería ilógico que con el diario del lunes uno diga, habría que haber hecho esto o habría que haber hecho aquello. Que algún día se escriba bien la historia de este periodo y se identifiquen bien las responsabilidades. No para sacarme culpas a mí o reivindicarlo a De la Rúa o reivindicarlo a Menem, sino para que hacia el futuro se advierta que este tipo de conducción política y económica que llevó adelante Duhalde, lamentablemente con apoyo de Alfonsín, a partir del 2002, es lo peor que le puede pasar a un país. Eduardo Duhalde era senador nacional y fue designado presidente provisional de la Nación por la Asamblea Legislativa en enero de 2002. La Nación Argentina, don Eduardo Alberto Duhalde. En tanto que apoyó a Néstor Kirchner en las presidenciales de abril de 2003. En diálogo con Cadena 3, rechaza de plano que el PJ haya conspirado para promover la caída de Fernando de la Rúa a fines del 2001. En ese momento yo manejaba el justicialismo. Hay una cosa que yo sé, que es conducir. Nadie iba a tirarse con el presidente de la República cuando yo conducía el justicialismo. Eso es inexistente para mí. Yo siempre me junté con el radicalismo. Nunca goberné con menos del 90% de la gente que participaba en la elección. Cavallo tampoco se siente responsable de las violentas protestas que desencadenaron 39 muertes por la represión policial. No, yo no siento que me quepa ninguna responsabilidad. Yo hice todo lo que pude para resolver el problema. Los desmanes continuaron e incluso se acentuaron después de la caída de la Rúa y de mi salida del ministerio. Los que manejaban la seguridad en el gobierno de Duhalde eran los mismos que la habían manejado en la provincia de Buenos Aires. Y yo siempre tuve la sospecha de que detrás de los disturbios y sobre todo de los muertos en la Plaza de Mayo hubo una operación de gente que quería provocar esas muertes para acentuar el deterioro del gobierno y acentuar la caída de la Rúa, ¿no? Duhalde también niega que el PJ haya movilizado gente hacia Plaza de Mayo. Estaba todo el mundo movilizado. ¿O no saben que era el que se vayan todos? En la provincia de Buenos Aires gobernaba Rucao. Pobre Rucao, lo cargaban con eso. Y en realidad fue muy duro para que no hubiera toma de supermercados. Hubo un intendente, el de Moreno, que cuando se arma el lío que querían tomar supermercados, los debía para la capital federal. Pero ya estaba llena de gente Capital Federal. Si no se enteraron, hubo 36 muertos. 36 muertos. Nunca se los atribuía a De la Rúa. Cuando De la Rúa, en mi criterio, decreta estado de sitio, yo creo que estuvo correcta su decisión. Pero después se fue de las manos. La policía actuó de una forma que no debiera actuar, no solamente en Buenos Aires, ¿no? También en Santa Fe hubo muertos. Cavallo acusa a Duhalde de haberlo usado como chivo expiatorio de todos los males que aquejaron al país en aquel periodo. Como eran políticos sagaces, tanto Duhalde como Alfonsín y como los que se unieron para llevar adelante todas esas decisiones, encontraron la forma de transformarme en chivo expiatorio y identificaron las medidas que ellos tomaron de la especificación con el corralito. Dijeron que era inexorable, que era una consecuencia del corralito, le llamaron corralón, acusándome a mí de responsable de lo que estaba pasando. Eran las decisiones que habían tomado ellos. Duhalde admite que el peronista Carlos Chacho Álvarez hizo tambalear con su renuncia al gobierno de Fernando de la Rúa. Él llevó a un hombre de origen peronista de vicepresidente, que fue el primer gran golpe, y lo dejó herido de un ala, como le pasó después mucho más claro a Raúl Alfonsín. No era cierto, o se equivocó Perón y Balbín cuando dijeron que gana gobierna, que pierde acompaña. Es al revés.
El que gana gobierna, el que pierde intenta de que no pueda gobernar. Y le han hecho muchas fechorías, sobre todo Alfonsín, fue más claro. Pero el golpe de Chacho Álvarez era un hombre del justicialismo y lo dejó herido de un ala, a lo de la Rúa, lo dejó herido de un ala, muy mal, muy mal. Cavallo sostiene que de la Rúa estuvo mal acompañado y asegura que Elisa Carrió fue desestabilizadora. De la Rúa no estuvo bien acompañado, ni por el radicalismo, ni por su socio en el Frepaso. El tema de la renuncia de Chacho Álvarez, ese fue un acto de irresponsabilidad suprema. También la señora Carrió. Señor presidente. Ella, en el gobierno de la Rúa, fue desestabilizadora al máximo. Hay lobistas internacionales en la Argentina. Me acuerdo que ella presentó unos papeles fraguados donde decía que yo tenía una cuenta con los hermanos Rom y con David Mulford de 240 millones de dólares en no sé qué islas, y además desestabilizaba los bancos. Duhalde se arrepiente de haber prometido la devolución de los depósitos en dólares. Sí que me arrepiento, pero por una razón que vos no sabés. En realidad fui el único presidente que hizo el discurso a la noche de asumir. Y el arrepentimiento es la estupidez mía de tener que aclararlo después, porque la gente le cayó bien. 12 días después convoqué a toda la prensa y le dije, señores, me he equivocado. ¿Sabe por qué me he equivocado? Porque en el sistema argentino no hay pesos. Por las normas anteriores, pesos que entraban se convertían en dólares. El arrepentimiento es por el error que cometí, porque puse en riesgo, porque la gente estaba conforme lo que yo había dicho, por decir la verdad, 12 días después. En este suceso histórico en que acabamos de asumir la presidencia y la vicepresidencia de la Nación para realizar las esperanzas de los argentinos. Fernando de la Rúa llegó a la presidencia de la Nación prometiendo mantener la convertibilidad y empujar a la cárcel a los corruptos. Vamos ahora con fe y en paz a construir un futuro mejor para nuestros hijos. Abrumado por los errores políticos y económicos, terminó su gestión presidencial dejando en helicóptero la Casa Rosada en medio de violentas revueltas en Plaza de Mayo y gran parte del país. Junto con Raúl Alfonsín, fue el segundo radical que no concluyó su mandato presidencial tras el regreso de la democracia en 1983. Graciela Fernández Meijide fue ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Fernando de la Rúa. Entrevistada por Cadena 3, la por entonces dirigente del Frepaso traza un perfil del exmandatario radical. De la Rúa era un hombre que era muy bueno para gobernar si las dificultades no eran muy grandes. Por ejemplo, había sido un buen jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no era tonto, al contrario, era inteligente. No estábamos ante un Lelo, como después aparecía y incluso se mofaban de él. No era el caso. En ese momento hacía falta una mente entrenada en la derrota. Y de la Rúa, desde muy joven, cada cosa que había emprendido en política le había ido bien. Aquel que está entrenado en la frustración sabe, si sobrevive bien a ella, sabe buscar salidas, como decía Marechal, de los laberintos se sale por arriba. El dirigente radical Carlos Becerra fue titular de la siempre controvertida Secretaría de Inteligencia del Estado. En diálogo con Cadena 3, relata los últimos minutos de Fernando de la Rúa antes de renunciar. A él lo golpeó muy fuerte las decisiones del mundo financiero internacional respecto al argentino. Se hacía extremadamente difícil a partir de ese instante poder solventar la propia economía del gobierno federal, convencer a los gobernadores de provincia que tenían que restringirse en su propio financiamiento de la acción pública y, por supuesto, con una respuesta negativa al sector privado de la producción en Argentina, porque era de suyo que se iba a tener que tomar crédito nacional, dejando sin crédito al sector privado. De tal manera que esto era sumamente fuerte y yo creo que impactó decididamente en el ánimo del presidente, que estuve minutos antes de que él renunciara y sin duda estaba realmente muy dolido y muy angustiado. Fernández Meijide no tiene dudas de que el PJ influyó en la caída del gobierno de la Alianza. El PJ hizo lo que hace siempre y hasta cierto punto
casi explicable físicamente. En cuanto se abre una grieta, el agua se mete por ahí. En cuanto lo vieron debilitado, empujaron más. Duhalde siempre marca que actuaba con la anuencia de Alfonsín, que sin ser el presidente del partido se había convertido de todas maneras en un líder de los radicales y manejaba la bancada radical. Entonces se hizo un gobierno al estilo de lo que es un gobierno parlamentario, tomando decisiones en conjunto hasta que se salió del aprieto. Carlos Becerra niega que el Ejecutivo haya ordenado reprimir con balas de plomo. Había un escenario no solo de desmanejo, sino de automanejo de distintos estamentos policiales. Digo esto porque no hubo obviamente una orden de represión de esa magnitud por parte de la autoridad política. Hay un número de factores que se coadyuvaron allí para que desde mi punto de vista un desatinado decisorio del estado de sitio, más la acción en principio de la Secretaría de Seguridad tratando de cumplir lo establecido por el estado de sitio, pero delegando en la policía la acción concretamente, se produjeran los episodios que se produjeran desgraciados de las muertes y en algunos casos comprobados homicidios. Cadena 3 entrevistó a 4 argentinos que sufrieron en carne propia la crisis del 2001. Aproximarse a sus historias y dolores es una forma de humanizar aquellos tiempos de pesadilla. Una madre que todavía no supera el asesinato de su hijo de 13 años por balas policiales. Un albañil que emigró a Europa, se recibió de ingeniero y ahora trabaja en una de las más prestigiosas líneas aéreas del mundo. Una docente que recuerda con orgullo a su hermano asesinado desde un patrullero por intentar proteger a niños en una escuela. Y un gastronómico que evitó la quiebra de una pizzería armando una cooperativa de trabajo con sus compañeros. Aquella Navidad, sin dudas, fue la más triste para todos los argentinos. David Moreno tenía apenas 13 años y fue asesinado el 19 de diciembre por 5 balazos policiales durante una entrega de bolsones en la ciudad de Córdoba. Su madre, Rosa Martínez, cuenta lo relatado por testigos en el juicio que condenó a un efectivo de la fuerza. Hubo discusiones, dice que tiraban piedras, gente que tiraba piedras a los policías, bueno, eso es la versión de los policías, ¿cierto? Y en un momento dado se empieza a disparar y David supuestamente estaba parado del lado donde disparan el policía. Él recibe 5 impactos en el abdomen y cuando da vuelta, el que lo mata es el de la nuca. Los peritos balísticos, ¿cierto?, que hablaron en el juicio, parece que él recibe, le está parado de frente, ¿cierto?, a la policía. Seguramente cuando empiezan los disparos le dan en el abdomen, creo que hubo uno en la pierna. Y cuando él se da vuelta para correr, le pegan de atrás. Rosa describe a David como un enamorado de la vida y cuenta que aquella Navidad fue la peor de su existencia. Fue la peor Navidad de nuestra vida. Pusimos sus fotos sobre el asador, estuvimos con mis hijos, vinieron vecinos, estuvimos viendo fotos de él y bueno, fue la peor Navidad porque esa Navidad ya no hubo pirotecnia, que le encantaba, ¿cierto? Buscar globos, le gustaba buscar los globos, en la época era todo baldío y salía a buscar los globos que caían, ¿eh? Bueno, ya no estaba ahí, que faltaba David. Un acto así terminará con una vida y nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. En aquel diciembre, Jorge Stuldreher estaba sin empleo, aunque contaba con el título de maestro mayor de obras. Recuerda el esfuerzo que hizo con su esposa para alimentar a los hijos y no olvida cómo esperaban que quedaran algunas obras para ellos. O sea, el punto concreto, el que me marca a mí la escapada de Argentina, en el 2001, cuando ya estábamos sin trabajo, porque ya era la única fuente de ingreso de la familia, no teníamos, sinceramente, ni para comprar comida. O sea, no, mi señora estaba haciendo
comida para los 2 niños que teníamos en ese momento, ya hoy por hoy ya son grandes ya. Recuerdo que nos sentamos a la mesa a darle de comer porque yo me encargaba de uno de ellos, mi señora se encargaba del otro porque eran 3 años de diferencia los que tenían, era muy chiquito. Y claro, estábamos ahí como esperando a que quedara algo de lo que ellos tenían que comer para poder meternos algo a la boca, sinceramente. Me acuerdo mirarnos con mi señora en esos momentos y decir, esto no se lo merece nadie, ¿no? Hoy, Jorge vive en Inglaterra y se ocupa del mantenimiento de los aviones de la British Airways. No pude ser piloto en Argentina, que era una de las ideas que manejé en mi juventud, y bueno, si no pude ser piloto, vamos a ser por lo menos mecánico, ¿no?, del avión. Salió una escuela ahí en Canarias, bajo las normativas EASA, hice mi carrera, 4 años ahí, empecé a trabajar los primeros golpes ahí en Canarias, pero me salió la oportunidad de venirme acá a Inglaterra y he hecho trabajos en varios lados también, ¿no? Como Alemania, he estado en Francia trabajando, he estado en Suiza trabajando, he estado en Irlanda, en Escocia, aquí en Inglaterra, en España. Tuve justo la suerte de que la British Airways estaba buscando gente con la experiencia y el conocimiento mío en aviones brasileros, ¿no?, que son los Embraer, y bueno, acá estoy, desde el 2017 trabajando. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Ramón González es un gastronómico tucumano que en 2001 logró evitar el cierre de la pizzería donde era empleado y la reconvirtió en una cooperativa de trabajo. Cuenta que negoció las indemnizaciones a cambio del Fondo de Comercio. Impedí de que se cerrara la pizzería, negociando el final de la pizzería y convertirla en una cooperativa para los compañeros. Con la experiencia, con el conocimiento de manejo, porque la mayoría de los compañeros que estábamos trabajando en ese momento, todos teníamos más de 20 años dentro del establecimiento. Nos sirvió eso cuando conformamos la cooperativa para poder salir de la situación en la que estábamos. Allá en el 2002 nos costó, los comienzos fueron difíciles porque comenzamos sin plata, trabajábamos a la mañana y vendíamos al mediodía, comprábamos a la tarde para vender a la noche. Ramón también recuerda al 2001 como el año más triste. 2001 fue el año más triste que tuvimos por la situación en la que se vivía a partir del 20 de diciembre. Fue una situación muy difícil. Nosotros veíamos venir el cierre de la pizzería. Había que convencer a los compañeros de que estábamos en una situación difícil y que la única salida era negociarla para quedarse con el trabajo. Y a partir de ahí empezar a hacer un esfuerzo cada uno con el conocimiento, con la experiencia de cada uno en el trabajo y con la responsabilidad para volver a surgir. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por un balazo policial en la ciudad santafesina de Rosario. Celeste, su hermana, cuenta cómo lo mataron en aquel convulsionado 19 de diciembre. Pocho estaba en su lugar de trabajo, una escuela pública de la zona sur de aquí de Rosario, y subió en un momento dado de ese 19 de diciembre de 2001 al techo de la escuela. Subieron 2 compañeras que hacían tareas en la cocina como él, a ver qué es lo que estaba pasando. Se escuchaban ráfagas de disparos a cada momento, sabían que provenían de la policía, que fue alrededor de las 18 horas. Pasa un móvil policial disparando, él los increpa, les pide que no disparen, les explica que eso es una escuela, los chicos estaban por comer, o sea, en la escuela había un montón de niños y niñas.
Se bajaron 2 de los 3 policías uniformados que estaban en el móvil y 2 de ellos dispararon hacia el techo de la escuela. Uno de ellos impactó con su disparo en la garganta de Pocho y le quitó la vida. Celeste reseña a Pocho como un hombre solidario y creyente y relata que las navidades familiares cambiaron desde su muerte. Hacer las fiestas, de compartir la mesa, encontrarse, eso no pasó nunca más. Ha sido muy, muy difícil para mis padres primero. Les digo que el dolor de mi mamá, de mi papá, que ya hace varios años no está con nosotros, pero que también se lo llevó una muerte por la impunidad, ¿no? Mi viejo no pudo soportar todo lo acontecido y exactamente 3 años después del asesinato de Pocho, él fallece en diciembre de 2004. Seguimos encontrando, por supuesto, pero no tiene el mismo sentido. Sabemos que falta alguien, nos ha cambiado y le ha venido a dar otro sentido a esos momentos de encuentro también. La historia de Pocho Leprati inspiró a León Gieco para componer la canción El Ángel de la Bicicleta. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Bajen las armas. El endeudamiento externo y la falta de representatividad política llevaron al país al colapso, al borde de una guerra civil. La lucha de pobres contra pobres y el nacimiento de los movimientos piqueteros terminaron eyectando a los políticos de la alianza. El esperanzador nacimiento del nuevo milenio quedó manchado por la convicción de que Argentina es un país rico, pero mal gobernado. Aquel desplome desencadenó que Argentina tuviera 5 presidentes en 11 días, entre el 21 de diciembre de 2001 y el 1 de enero de 2002. Fernando de la Rúa. Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Ramón Puerta. Dije que no venía en aras de un golpe institucional, sino al contrario, a fortalecer las instituciones. Adolfo Rodríguez Sá. Vamos a tomar el toro por las astas, que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Eduardo Camaño. El objetivo era normalizar la situación, es que tuviéramos un presidente por el resto del mandato que tenía de la Rúa. Y Eduardo Duhalde. La Argentina está condenada a ser un país exitoso, está condenada al éxito. Entrevistados por Cadena 3, economistas, historiadores, sociólogos y politólogos aportan luz sobre aquellos años. Marcelo Capello, titular del IERAL de la Fundación Mediterránea, explica las causas de las crisis argentinas. Las grandes crisis argentinas, 1975, la del 89, la del 2001-2002, la del 2018, se produjeron porque se llega a esa situación con un alto déficit fiscal en el Estado y también generalmente con déficit externo en las cuentas públicas, lo que se llama el déficit de cuentas corrientes, que detrás de eso suele haber un problema de competitividad y terminamos en devaluación, inflación, caída del salario real, caída del empleo, más pobreza. El especialista en consumo Guillermo Oliveto señala que el colapso del 2001 generó que la clase media perdiera su identidad. Esa crisis marcó un antes y un después en la historia de los argentinos. Es una cicatriz queloide, una cicatriz que no se terminó de borrar nunca más. Y sobre todo lo que generó fue que mucha gente perdiera su identidad de clase media, que le llevará años recuperarla a los que la pudieron recuperar. Creo que de algún modo signó una espiral descendente que 20 años después empieza a ser doloroso para muchos argentinos. Fue una crisis de carácter económico y social, con un impacto emocional muy vinculado a lo económico. La gente perdía patrimonio y obviamente desde ahí perdía componentes simbólicos porque se caía de clase social. El sociólogo Eduardo Fidanza considera que los políticos tuvieron miedo en el 2001 y que eso los llevó a buscar acuerdos. Los políticos se asustaron en la crisis de 2001. El que se vayan todos, la gente en la calle asustó
a los políticos, como pocas veces yo vi en mi carrera de consultor, eso llevó bajo el temor a la ingobernabilidad y al rechazo de la sociedad, se dispusieron a sentarse a lograr algunos acuerdos. El analista político peronista Julio Bárbaro exculpa al PJ de no sostener a De la Rúa y destaca que la responsabilidad era del radicalismo. De la Rúa no logra pedirle un acuerdo político al radicalismo, que es quien lo está dejando débil. Y entonces tiene la mitad del radicalismo en contra. Donde nunca dio para mucho cerebro. Con el radicalismo en contra y el empresariado en contra, el peronismo no hizo el acto heroico de sostenerlo, es cierto. Pero no era el responsable. Los responsables eran los radicales y los empresarios. Después del delarruismo no quedó absolutamente nada como estructura política. Entonces, ¿cómo vas a conducir una sociedad si vos, desde el punto de vista del pensamiento, sos una casualidad? Porque De la Rúa, siendo un buen tipo, fue una casualidad. El historiador Roy Ora opina que la crisis del 2001 es comparable con la depresión que causó en la Argentina la Primera Guerra Mundial. Mucho más profunda que la crisis de la década del 30, que la que dio origen a la Gran Depresión, y comparable a la de la Primera Guerra Mundial, que fue una crisis durísima para la Argentina. Muy dramática, muy profunda, muy prolongada y con un altísimo costo social también. Con un salto muy importante en términos de pobreza. Un salto que llevó a la pobreza casi a la mitad de la población, niveles parecidos a los que hoy tenemos. Y el tercero es que eso vino acompañado de un terremoto político. Dejó fuera de juego a la Unión Cívica Radical y más en general a la representación política de las clases medias. Movió la política a la izquierda, o por lo menos puso en el centro los temas sociales por casi una década y media. No fue simplemente una crisis que golpeó al grupo dirigente, sino que quizás como nunca antes y probablemente nunca después, se produjo una impugnación a la dirigencia política en su conjunto. Miguel Calvete, titular de la Federación de Supermercados Chinos, destaca que esos comercios fueron los principales perjudicados por los saqueos. En aquel diciembre de 2001, la cantidad de supermercados que fueron saqueados fue 389 supermercados, sobre un universo en ese momento de aproximadamente poco menos de 4.000 supermercados. Es decir, prácticamente un 10% habían denunciado saqueos, como fue el caso de Wuhan, que fue un poco el caso emblemático que recorrió el mundo, ¿no? La imagen esa. Hubo algunos casos, podemos encuadrarlo dentro de un marco de xenofobia, pero en realidad la vulnerabilidad no pasaba por el hecho de ser o no chino, sino pasaba por el hecho de estar en zonas periféricas, en zonas más socialmente vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Cadena 3 también consultó a los especialistas sobre las similitudes y diferencias entre la crisis del 2001 y la presente. El economista Marcelo Capello señala que hoy el gasto social se cuadruplicó respecto a los números de 20 años atrás. En el 2001-2002, los planes sociales solían llegar a algo menos de 2 millones de personas y ahora estamos hablando de 8 o 9 millones de personas. Y en aumento de gasto público, de esos 20 puntos extras que se gastan en el Estado, 6 puntos extras de ser gastos sociales o con impacto social, como los gastos de la moratoria, por ejemplo, de jubilados. Todo eso genera menos conflicto desde el punto de vista social, pero ha generado trabas a la economía desde el punto de vista de la presión tributaria, porque para financiar este gasto público tan alto, la presión tributaria es récord. El especialista en consumo Guillermo Oliveto advierte que la emisión de dinero y el mayor gasto social impedirán un rebote como el sucedido en 2003. Creo que hoy hay una enorme diferencia, porque es un Estado que primero puede emitir dinero, aunque eso cueste inflación luego. Es un Estado que tiene desarrollada una red muy potente con la capacidad de sostener a los sectores más frágiles, aunque sea en el límite de la supervivencia, pero sostenerlo. Creo que esa es la gran diferencia, un Estado con mucho más recursos y herramientas que aquel, pero con una carga estructural muy pesada. Y por eso este Estado tiene una incidencia sobre el Producto Bruto que es el doble que lo que era aquel. Y eso también es, hacia adelante, difícil de provocar una recuperación tan rápida como la que tuvimos después del 2001. Recordemos, la economía a partir del 2003 empieza a crecer al orden del 9%. Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo,
destaca que hoy la venta de alimentos está en niveles equiparables con los del 2001. Hay una caída en salario real los últimos 4 años. Hoy el poder de compra respecto al año pasado es prácticamente un 20% menos. Cayó el consumo de alimentos un 7%. La leche fluida, que es el ítem más comercializado por un supermercado, digamos la referencia que más se vende en un supermercado, es la leche fluida en sachet. Tenemos caídas de entre el 2 y el 3%, que es más o menos los niveles que teníamos en el año 2001. El sociólogo Eduardo Fidanza considera que actualmente hay un creciente rechazo social a la clase política. Desde el punto de vista del rechazo social a la clase política, estamos llegando a un punto similar, aunque todavía no en el que se vayan todos. La gente utiliza a la oposición para castigar al gobierno. Estamos en la fase todavía del voto castigo, pero yo te diría con mucho resentimiento que no se ha expresado en la manera de votar. El politólogo Julio Bárbaro opina que el país es inviable y reclama dar marcha atrás con algunas privatizaciones. En aquella crisis todavía nos quedaban artilugios para cubrir el hecho de que el país era inviable. Hoy no. Si el modelo de Menem y de Martínez de Oz y de Cavallo es para un 40% de la sociedad, solo un 60%. Básicamente el país es inviable. Ahora, asumir que es inviable es asumir que hay privatizaciones que no pueden seguir. Cuando Macri me dijo si quería ingresar al PRO, le dije, si vos le devolvés el juego a los argentinos, algo hay que devolver, algún robo de los privados hay que devolverle a la sociedad. El país es inviable. 2001 es una coyuntura. Todavía quedaban cosas para recurrir. Hoy no las hay. Se cumplen 20 años de aquellos días espantosos para todos los argentinos. Ecos de aquel colapso siguen resonando en la justicia, que aún no concluyó la etapa de responsabilizar a los culpables de las muertes en Plaza de Mayo. La Cámara Federal de Casación continúa revisando las condenas por aquellos homicidios. De la Rúa era un hombre que era muy bueno para gobernar si las dificultades no eran muy grandes. La señora Carrió, ella fue desestabilizadora al máximo. La Rúa no logra pedirle un acuerdo político al radicalismo, que es quien lo está dejando débil. El que gana gobierna, el que pierde intenta de que no pueda gobernar. Esa crisis marcó un antes y un después en la historia de los argentinos. Es una cicatriz queloide, una cicatriz que no se terminó de borrar nunca más. La renuncia de Chacho Álvarez, ese fue un acto de una irresponsabilidad suprema. El golpe de Chacho Álvarez era un hombre del justicialismo y lo dejó herido de un ala. Minutos antes de que él denunciara y sin duda estaba realmente muy dolido y muy amigo. En cuanto lo vieron debilitado, empujaron más. Los políticos se asustaron en la crisis de 2001. Mucho más profunda que la crisis de la década del 30, que la que dio origen a la Gran Depresión, y comparable a la de la Primera Guerra Mundial. Se caía de clase social. Estábamos ahí como esperando a que quedara algo de lo que ellos tenían que comer para poder meternos algo a la boca. Encontraron la forma de transformarme en chivo expiatorio. Hacía falta una mente entrenada en la derrota. Básicamente el país es inviable. De los laberintos se sale por arriba. La cantidad de supermercados que fueron saqueados son 389 supermercados. No teníamos sinceramente ni para comprar comida. No, yo no siento que me quepa ninguna responsabilidad. Yo hice todo lo que pude. Después se fue de las manos, la policía actuó de una forma que no debiera actuar. No hubo obviamente una orden de represión de esa magnitud por parte de la autoridad política. Él recibe 5 impactos en el abdomen y cuando da vuelta, el que lo mata es el de la nuca. Impactó con su disparo en la garganta de Pocho y le quitó la vida, ¿no? 2001 fue el año más triste que tuvimos. Hacer las fiestas de compartir la mesa, encontrarse, eso no pasó nunca más. Fue la peor Navidad de nuestra vida.
¡Los hijos de puta! ¡Que se vayan! ¡Que tengan dignidad y se vayan! ¡No los queremos más! ¡Por favor, que se vayan! ¡Son unos hijos de puta! ¡Están reprimiendo, hijos de puta! Esos días son una pesadilla que todavía nos duelen.